Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos. Hoy tendremos nuestra siguiente sesión de Hechos con el pastor Humberto Paz. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos venir a buscarte, Señor, en tu presencia. Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, Señor, para entender las verdades maravillosas que hay en tu palabra. Padre, gracias, Señor, por lo que has puesto en el corazón del pastor Humberto. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, que lo uses con poder. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor. Gracias, buenos días a todos y bienvenidos a otra clase del libro de los Hechos. Ah, Solamente como un breve repaso que considero es importante para el entendimiento del resto del libro de los Hechos es un recordatorio sobre el significado o la importancia de la fiesta del Pentecostés en el contexto del Nuevo Testamento, cómo la fiesta del Pentecostés descrita en el Antiguo Testamento viene ahora a cumplirse en el libro de los Hechos o en el Nuevo Testamento, y cómo podemos entender lo que Israel hacía en cuanto al ofrecer la ofrenda de los primeros frutos, y cómo todas estas cosas tienen una conexión y son proféticas con respecto a la vida de Jesucristo y a las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Ahora las vemos cumplidas, ahora las vemos hechas una realidad, y cómo la continuidad de esto hasta nuestros días. Entonces, el libro de los Hechos es importante, y la fiesta del Pentecostés en ese contexto del Nuevo Testamento. Ahora, como segundo punto es la obra del Espíritu Santo en la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo. No, de ninguna manera quiero minimizar la importancia de hablar en lenguas, pero lo más importante es la receptividad de la persona del Espíritu Santo, quien al ser derramada sobre nuestras vidas también viene con los dones y las facultades para sobrenaturales, para que el Espíritu continúe obrando a través de nuestras vidas. El hablar en lenguas es uno de los dones que el Espíritu Santo ah, pone en nuestras vidas, y es el hecho de poder eh, hablar a veces como señal para los incrédulos, a veces es una oración de misterios o secretos que no entendemos nosotros, pero el Espíritu entiende y Dios entiende lo que estamos haciendo. Y cuando las lenguas son usadas también en un culto público en la iglesia. Y la obra del Espíritu Santo después del derramamiento, tenemos primero en Hechos 1 la promesa del poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Otra de las cosas que encontramos en Hechos 2 es que hablaban en lenguas por el Espíritu. No era algo que la gente estaba fabricando, era por el Espíritu que estaban hablando. Hechos 3 y 4 nos habla de milagro que Dios da, el testimonio o el mensaje de Pedro, y el denuedo. Esa es una obra del Espíritu Santo también en la vida del creyente, es que nos da confianza, nos da denuedo, nos da valor para hablar de su palabra y para hablar de Cristo a otros, a pesar de las amenazas que la iglesia puede recibir, como en el caso de la iglesia primitiva. En Hechos 5 habla de Ananías y Zafira, habla de los milagros y señales y prodigios. Hechos 6 habla de la sabiduría de los apóstoles para resolver un conflicto que se había levantado entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, o no entre las viudas, pero de aquellos que cuidaban de las viudas. Eh, los griegos convertidos sentían que las viudas griegas estaban siendo descuidadas y se les daba mayor importancia a las viudas hebreas. Entonces, esto son consecuencias de la obra del Espíritu Santo después de que somos llenos
de ese espíritu. Ahora, considerando estas cosas, las preguntas como reflexión, y vamos a hablar un poquito más al respecto en el transcurso de la enseñanza, pero eh, una de las cosas que necesitamos ponernos a pensar es cuando experimentamos un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras iglesias el día de hoy. ¿Es solamente el hecho de que la gente hable en lenguas o el hecho también de que estas cosas que vemos en Hechos después del derramamiento del Espíritu necesitan estar presentes en la vida de la iglesia al día de hoy? Cuando experimentamos derramamiento del Espíritu de Dios en la iglesia, encontramos que la gente, los creyentes, tienen denuedo para hablar del Evangelio a otros. Escuchamos del poder, no solamente en los pastores, pero el poder en la congregación para hacer los milagros, como vamos a ver después en cuanto a Felipe y Esteban, que no eran apóstoles, no eran pastores, eran diáconos, pero vemos el poder de Dios en ellos. El denuedo para hablar, las señales y prodigios que se llevaban a cabo y la sabiduría para recibir conflictos. En la iglesia pentecostés, en mi punto de vista o en mi observación, es donde vemos, o he visto, al menos yo, porque es el círculo donde me muevo, ah, vemos que hay tanto conflicto personal, tanto conflicto entre los miembros de la congregación, aún entre pastores, como si estuviéramos en una competencia o si estuviéramos viendo a ver quién es el mejor o quién es el más grande. Y el Espíritu Santo viene a darnos sabiduría para resolver conflictos en la iglesia, no para crearlos, no para vivir en esos conflictos. Así es que esto son cosas que necesitamos mantener en mente, en lo que yo percibo, ah, para ver la obra continua del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo no es solamente algo que sucede y hasta ahí llegaron las cosas. No, la obra del Espíritu Santo continúa en la transformación de nuestras vidas con las consecuencias o con los aspectos que acabamos de mencionar. Y hay más todavía, pero a medida que avanzamos podemos ver esto. Ahora, cuando esto sucede, vimos que algunos se molestan o se burlan más que todo. Am, Eran galileos los que estaban hablando y los galileos eran considerados como sin educación, am, y estaban sorprendidos, estaban atónitos, dice la palabra de Dios, porque les oían hablar en sus propias lenguas, en su propio idioma, las maravillas de Dios. Aquí volvemos a repetir, el derramamiento del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, fue como señal para los incrédulos. Y necesitamos recordar que en los capítulos 2 al 7, ah, Dios está tratando de renovar el pacto con Israel para que Israel sea el portador de su palabra y que lo dé a conocer al mundo. Y estos son la paciencia de Dios, eso es la el amor de Dios por su pueblo que estaba dispuesto a ser paciente y dar oportunidad tras oportunidad para que retomara la comisión que Dios les había dado y me seréis un reino de reyes y sacerdotes que habrían de dar a conocer al mundo. Ahora, eh, algo que podemos aprender de esto es que como iglesia no cometamos el mismo error que cometió Israel a través de la historia y en el Nuevo Testamento de rechazar las oportunidades que Dios estaba dando para que lo dieran a conocer al mundo. Ahora la iglesia tiene esa oportunidad. Ahora la iglesia está recibiendo esa oportunidad de parte de Dios. Entonces el mensaje de Pedro
lo que Pedro testifica es el cumplimiento del Antiguo Testamento, la promesa, lo que Pedro dice, esto es lo que el profeta Joel habló y dijo acerca del derramamiento del Espíritu Santo, lo que estamos viviendo ahora. Necesitamos mantener en mente al menos que Pedro se dirige primordialmente a los judíos. El mensaje es a los judíos. Esta es la oportunidad que Dios está dando a los judíos. No quiere decir que no tenga aplicación a la iglesia, y vamos a ver un poquito más de esto, pero cuando estudiamos la palabra y hay reglas cuando se dice, bueno, ¿quién escribió? ¿A quién les escribió el mensaje? ¿A quién les estaba hablando? ¿Cuál era la audiencia que tenía Pedro? Y eran judíos. La promesa era a los judíos primeramente, no solamente a judíos, pero primeramente a los judíos. Y es lo que Pedro está hablando. Y quizás Pedro, sin un entendimiento completo de todo lo que significaba Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver un poquito más de esto. Pero Pedro estaba por vivir esa promesa, estaba por vivir lo que Jesús les había comisionado de que fueran testigos primeramente en Jerusalén. Y esto es una lección para nosotros también, de que somos responsables primeramente de nuestra comunidad, lo que de nuestra Jerusalén, la ciudad en que vivimos, la comunidad en que vivimos, ahí es donde necesitamos ser testigos primeramente y después salir a otras partes, a otras regiones y después a otros países. Pedro entonces ahora viene a ser el testigo en Jerusalén, el cumplimiento. Pedro lo aplica a los judíos y vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 14, 22 y 36, que específicamente menciona a quién se dirige. Versículo 14, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. A ellos les está dando el mensaje de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Es con el derramamiento del Espíritu Santo, Joel habla de los dones, habla de que veremos sueños, profetizarán, hablaremos en otras lenguas, en fin. Y a Isaías también habla, pero con un enfoque un poquito diferente. Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Ahora, Isaías quizá le está dando otro ángulo, otra perspectiva, no exclusiva, pero para ayudarnos a ver que sí es el derramamiento del Espíritu Santo trae el ejercicio de los dones del Espíritu, pero también habla de la fertilidad, del campo fértil que es estimado por bosque. Es el crecimiento, es el favor de Dios, es la bendición de Dios sobre la iglesia. Y a Isaías nos habla de este aspecto. Pedro es el apóstol llamado a los de la circuncisión y a ellos entonces se refiere. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Recordemos que Dios está dando oportunidad a los judíos. Por eso es el enfoque a los varones judíos. Es la nueva oportunidad y ofrecimiento del reino de Dios a los judíos para que ellos actúen como los siervos de Dios. Volvemos a Hechos 2:16. Pedro habla de el tiempo es ahora, ha llegado el tiempo, esta es una nueva era, es un nuevo tiempo para Israel, una nueva oportunidad. El tiempo del cumplimiento ha llegado. Esto es lo que el profeta Joel se refería. Hechos 22 al 36
Pedro comienza a hacer un repaso de la vida de Jesús y de su ministerio, de los milagros, de las señales, de los prodigios, que era la evidencia del poder de Dios. Habla de la muerte y la resurrección, el triunfo de Cristo, y que demuestra que Jesús era quien había dicho que era. Él era el Mesías. Cristo, dice el versículo 22, aprobado por Dios ante vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En otras palabras, no solamente los discípulos habían sido testigos de todas estas cosas, pero los oyentes habían sido testigos de lo que Cristo había padecido, de lo que Cristo había sufrido, de la resurrección de Cristo, de los milagros y los prodigios y las señales. Entonces no tenían excusa. Pedro les está refiriendo, y quizás podemos percibir la pasión de Pedro cuando les habla de estas cosas. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. ¿Cómo es que no habéis creído? ¿Cómo es que no creéis ahora? Y Pedro entonces está dando el mensaje y da el mensaje de las maravillas de Dios. Las señales que vemos, por ejemplo, del capítulo 2 al capítulo 7, eran dirigidas primeramente para que los incrédulos vieran la evidencia del poder de Dios y creyeran en el Mesías. Eso fue lo primordial que estaba sucediendo con estos milagros que vamos a ver. Lo que los creyentes, que los incrédulos creyeran. Y el mensaje era para que Jesús era el verdadero Mesías, era quien había dicho que él era, y les recuerda y les refiere: vosotros mataste por manos inicuas, crucificándole. Ahora, también les aclara, dice: vosotros hicisteis esto por ignorancia, pero ahora ya no es ignorancia, porque fuisteis testigos de todas estas cosas. Ya no es ignorancia. Si lo rechazas, ya no es ignorancia. Si lo rechazas, ya es con conocimiento, porque fuiste testigos de todo lo que Cristo hizo. Pero dice Dios que Dios lo levantó, sueltos los dolores o los lazos, las cuerdas. En otras palabras, la resurrección. La muerte no podía, ni la tumba podían retener a Cristo en esa condición, sino que el poder de Dios lo resucita. Ah, capítulo 2, versículos 25 al 28. Pedro se refiere al Salmo 16 en este pasaje. ¿Y qué es importante? Porque Pedro en este pasaje está dando grandes afirmaciones proféticas sobre Jesucristo. David, quien vivió muchos años antes de Cristo, dice que hablaba de él. Hechos 2:25. Este hombre Jesucristo es el objeto de la profecía del Antiguo Testamento, porque Pedro dice: porque David decía de él. En otras palabras, David en el Salmo 16 no está hablando de sí mismo solamente, pero está hablando de Cristo Jesús. Como segundo lugar, este hombre Jesús es el Señor. David se refiere a él como el Señor. Veía al Señor siempre delante de mí. Entonces, David no solamente está hablando proféticamente, pero está declarando que Jesucristo es Señor. Este hombre, versículo 27, es el prometido santo de Dios. No permitirás que tu santo vea corrupción. Todas estas referencias a Cristo, de exaltar a Cristo por quien Cristo es y por quien Cristo dijo que Él era o dice que Él es. Y esto, el apóstol Pedro está resaltando los aspectos y las verdades proféticas de parte de David. En capítulos 30, 32 es el Mesías prometido.
pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Estas son las palabras de Pedro. Pedro está aplicando estas palabras proféticas de David ahora en el Nuevo Testamento a Cristo. En el versículo 30, Jesús es el Rey prometido. Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, son grandes afirmaciones que Pedro resalta ahora del Salmo 16, de lo que proféticamente David había dicho acerca de Jesucristo. Y una vez más habla de testimonio, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Esta palabra testigos aparece muchas veces en Hechos. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es el llamamiento, este es el llamado primordial de todos nosotros de ser testigos de Cristo, de la experiencia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y una vez más, en el versículo 36 se dirige a los judíos cuando dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sepa pues sin duda, sin, sin, sin nada que pueda ser refutado, pero es ciertísimamente, sepa la casa de Israel todo lo que lo que Pedro les está diciendo y Pedro les está narrando. Ahora, dice que en el versículo 37, 38, que cuando predica Pedro estas cosas, la gente dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta es la unción del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Pedro, quien había negado a Jesús, ahora tiene ese denuedo después del derramamiento del Espíritu Santo, tiene ese denuedo para predicar y para dar el mensaje. Todo esto tiene, en lo que yo entiendo en la Escritura, es lo que hablamos en la primera sesión, que Jesús apareció por 40 días hablándoles de las cosas del reino de Dios. En Lucas 24 habla, dice que cuando Jesús estaba con ellos, les abrió el entendimiento de las escrituras. Y ahora vemos a Pedro como resultado de lo que Cristo hizo antes de su ascensión, de abrir su entendimiento sobre las escrituras. Ahora Pedro puede hablar y puede predicar y puede testificar de Cristo de esta manera. Que, que, que oremos nosotros siempre para que Dios abra nuestro entendimiento de las escrituras, para que cuando podamos y cuando testifiquemos y cuando hablemos a otros acerca de Jesucristo, sus corazones sean compungidos también por el Espíritu Santo para aceptar el mensaje. Ahora, no todos van a aceptar, no todos van a creer. Y en esta ocasión, muchos creyeron, como 3,000 personas se convirtieron. Y cuando hacen la pregunta, ¿qué haremos? Pedro hace el llamado al arrepentimiento. Dice, arrepentíos y que fueran bautizados para recibir el perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Algo muy interesante en esto es lo que podemos ver, que en algunas iglesias el, el bautismo en agua es un requisito para la salvación. Algunos han tomado algunas cosas como legalismo, el bautismo como legalismo. Recordemos que Pedro se está dirigiendo a los judíos. Los judíos tenían ciertos rituales de purificación, el lavamiento de agua, el lavamiento de manos, el lavamiento de los pies para
como símbolos de purificación. Y esto es a lo que algunos comentaristas dicen, esto a lo que Pedro se está refiriendo a los judíos de esta manera, porque eran las tradiciones que ellos tenían, era el entendimiento de ellos con respecto al bautismo para purificación, pero no necesariamente o no ah, para, para ser salvos. Cuando en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, cuando vemos que escriben la carta a los gentiles, dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Algunos decían que hay que circuncidarlos y llegaron a la conclusión de no, no es necesario para ellos, pone eso sobre ellos no son judíos. Y, y no mencionan nada, solamente hablan eh, que se abstengan de la comida ofrecidas a ídolos, de que se abstengan de la inmoralidad sexual, de la carne de animales que fueron desangrados y que no fueron desangrados y de sangre, abstenerse de esas cosas, no como requisitos, sino como un consejo. Y no menciona nada acerca del bautismo en agua. Quiero aclarar, no estoy diciendo que el bautismo en agua no es importante, lo que estoy diciendo es que el bautismo en agua no es requisito para ser salvo, pero es un requisito para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho y para entrar en una dimensión de vida en la que podemos entender más acerca de Dios y las Escrituras. En Hechos 3:19, después de la sanidad del cojo y que da Pedro el mensaje, les dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Nada acerca del bautismo con respecto al perdón de pecados. Entonces, es interesante simplemente que entendamos el contexto en el cual Pedro está hablando estas cosas en Hechos 2. Ahora, en el capítulo 2 de Joel, si notamos el contexto, en Joel 2, Dios había llamado a Israel al arrepentimiento, pero también les da una promesa de restauración. Pedro predica ese mismo mensaje de Joel, del contexto de Joel, cuando dice arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. En Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Un llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista vino predicando el Evangelio y predicando arrepentimiento. Jesús mismo predicó el arrepentimiento ah, ah, y, y necesitamos nosotros como iglesia, no para salvación, pero predicar un poquito más, yo creo, acerca del arrepentimiento. Todos pecamos, todos tenemos cosas de qué arrepentirnos. No para salvación, pero una vez más es para la purificación de nuestro corazón, la purificación de nuestras vidas y para vivir de acuerdo al evangelio digno, una vida digna al evangelio de Jesucristo. El arrepentimiento es algo esencial, es algo que hacemos continuamente en nuestras vidas, pero para ser purificados, para reconocer nuestras debilidades y que el Espíritu Santo fortalezca todas estas cosas. Pedro les dice, arrepentíos, bautícense para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando habla del don del Espíritu Santo, usa una palabra diferente a carisma. Usa una palabra que se refiere más bien a la persona del Espíritu Santo. Con la persona del Espíritu Santo vienen las facultades espirituales que acompañan a este don del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es uno de ellos, profetizar, el poner las manos sobre los enfermos, las sanidades, en fin, los dones que nos hablan en Romanos 12 y 1 Corintios 14 o 12, perdón. Y todo esto es ah, ah, como parte y resultado del derramamiento del Espíritu Santo.
Versículo 39 del capítulo 2 dice, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. La continuidad no es solamente para una generación, pero es para todas las generaciones futuras. A los que están en Jerusalén y todos los que están lejos. Puede referirse a los judíos que vivían lejos, puede referirse a nosotros que estábamos lejos del Evangelio y como vamos a ver más tarde, pero en esta ocasión yo creo Pedro estaba hablando más de los que vivían, judíos que vivían lejos. La razón que digo esto es porque a este punto parece ser que Pedro no entendía todavía la magnitud o de Hechos 1:8, de que el evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra. Y podemos ver, por ejemplo, en Hechos 10, cuando Pedro es invitado para ir a la casa de Cornelio, que Pedro llega con ellos y estamos conscientes de la visión que Pedro había tenido antes de ir con Cornelio, pero cuando llega a la casa de Cornelio, eh, en cierto sentido parecen palabras ofensivas, pero ah, Pedro aclara que no está hablando en forma ofensiva, sino una confesión de lo que él pensaba antes. Y dice, cuando llega con Cornelio, le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro todavía tenía ese perjuicio hacia los gentiles, porque dice, ustedes saben cuán abominable es para nosotros tener comunión con ustedes o comer con ustedes o aún hablar con ustedes. Pero Pedro dice, Dios me ha mostrado algo. Algo que podemos aprender como iglesia el día de hoy y es una reflexión, es una pregunta solamente para considerar, para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué, qué si Dios nos llama a convivir en una comunidad de homosexuales y prostitutas o cualquier otro estilo de vida que para nosotros nos parezca aberrante? Y hay muchos cristianos que cuando ven a homosexuales, no, 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 yo no me quiero juntar o no quiero ni siquiera cruzar palabra con ellos. Tenemos perjuicios todavía como iglesia hacia aquellos que están en pecado, aquellos que no conocen la verdad y que por esa razón viven en pecado. Jesús vino a llamar a pecadores, no a los sanos. Vino buscando a los enfermos, no a los que están sanos. Vino buscando a los pecadores, no a los que se justifican a sí mismos como personas ya santas. Ah, es una reflexión que pero este es un llamado de Dios, pero con el ser testigos eh, tiene que ver con la forma en que vemos las actitudes que tenemos hacia el pecador. El pecador no necesita que le digamos y que le machaquemos y que le enfaticemos que está en pecado. Lo que necesita escuchar es que Dios lo ama y que Cristo murió por él en la cruz y que Cristo quiere salvarlo. Lo que hagan ellos después ya es otra cosa, es cuestión de ellos, pero es la actitud del corazón del creyente lo que necesitamos cuidar nosotros de no caer en lo que los judíos, el perjuicio que los judíos tenían contra los gentiles. Y todos tenemos perjuicios en ciertas áreas de nuestra vida y necesitamos simplemente tener cuidado de no caer o no continuar en esas cosas. Hechos 2:40, la amonestación de Pedro es: sed salvos de esta perversa generación, una generación torcida, la cual Cristo se refirió a ellos en Lucas 9:41. Les llama cuando no pudieron sanar a un muchacho, les llama esta generación perversa e incrédula. En Mateo
Mateo 11, 16 al 18, ¿a qué compararé esta generación? En fin, Jesús también se refirió a esa generación como una generación perversa. La vida de la iglesia, capítulo 2, verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y quiero solamente enfatizar aquí esas primeras palabras de este texto, y perseveraban. En otras palabras, ellos continuaban a pesar de los obstáculos. No era fácil para ellos siempre reunirse para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Permanecían en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles como iglesia. No, y aquí es donde yo quiero tener cuidado de no dar la impresión de que estoy diciendo que hemos de copiar la iglesia primitiva. Lo que estoy hablando más que todo es que que el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras iglesias causa y motive a la gente a buscar más de Dios y a tener hambre de su palabra y venir y a enseñar, y motive a nosotros como pastores a prepararnos bien para enseñar la palabra de Dios de una manera correcta y enseñar todo lo que es la palabra de Dios, no solamente lo que nos gusta, no solamente lo que pensamos que va a causar una euforia o que va a causar una excitación en la gente de que se ponga a bailar y se ponga a saltar. Que si eso sucede por el Espíritu, qué bueno, pero es el hecho de enseñar la palabra de Dios para fortalecer a la iglesia. Yo creo que, y esto para mí es lo que hablamos de la progresión del libro de los Hechos, de la expansión. eh, Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles y luego en el capítulo 6, cuando dicen que escojan ellos varones de entre ellos mismos, varones de sabiduría llenos del Espíritu Santo. Esteban, Felipe y los demás que fueron escogidos, pues era el resultado de las enseñanzas de los apóstoles. Personas que recibieron la enseñanza, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y que pusieron en práctica todo lo que habían aprendido de los apóstoles y que Dios comenzó a usar sus vidas. Comenzaron la iglesia estaba en la doctrina, estaba en la enseñanza, estaban en la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y creo que esto es algo de lo que nosotros como iglesia en el día de hoy hemos perdido o hemos descuidado. No, vuelvo a repetir, no estoy hablando de hacer un programa y decir, bueno, este va a ser el programa y vamos a hacer como la iglesia primitiva, vamos, todo es obligatorio que todos vengan, es obligatorio que todos compartan el pan en las casas, no estoy hablando estoy hablando de que sea una obra del Espíritu Santo que abra el corazón de los creyentes para anhelar más de la palabra de Dios, para anhelar más de la comunión con los santos, del amor para con los santos, del partimiento de pan, de que se reúnan, de que estén juntos, de que estén siempre y sobre todo que haya una reunión de oración en que la gente acuda o ore de una manera en la que el Espíritu Santo pueda continuar obrando en sus vidas o en nuestras vidas. Versículos 44, 45 habla de la unidad de la iglesia, teniendo todas las cosas en común. Esta era una iglesia, esta era una clase de vida que necesitamos el día de hoy. No como una copia, pero como una obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Que sea una unidad, pero siempre hay riesgos, siempre hay cosas que vienen o hay personas que se infiltran, hay personas que vienen y que siguen más la obra de la carne que la obra del Espíritu. Cuando Ananías y Zafira hacen lo que hacen en cuanto a tratar de mentir, la codicia, la avaricia en ellos,
se perdió un poquito ahí en cuanto a la unidad de la iglesia por algunas personas. Tristemente, bueno, la forma en que Dios trató con ellos fue erradicar el problema, erradicar las actitudes, pero en fin, es el buscar la unidad, pero viene solamente por el Espíritu de Dios. No es algo que nosotros como líderes podemos fabricar, es algo por lo cual oramos, es algo por lo cual enseñamos la palabra de Dios tal y como es y que la gente sea fortalecida en sus vidas. En fin, tenemos entonces que el milagro en Hechos 2 fue el hablar en lenguas, el derramamiento del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro fue un llamado al arrepentimiento. La respuesta de la gente fue, en esta ocasión, es, ¿qué haremos? Y más de 3,000 personas se entregaron a Jesús. Luego seguimos en los capítulos 3 y 4 de Hechos. Y el testimonio, tenemos una vez más tenemos un milagro, el mensaje de Pedro y Juan y la respuesta, en este caso, respuesta de algunos favorablemente que aceptaron, creyeron en el Evangelio, pero otros que eran los líderes de Israel que se opusieron a lo que los apóstoles estaban haciendo. El cojo que era traído a la puerta del templo, era de nacimiento, era que siempre había estado, era conocido por todos. Entonces, cuando Pedro y Juan vienen al tiempo de la oración, entonces el cojo les pide una limosna. Pedro y Juan dice que fijando sus ojos en ellos, en él, eh, le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hay una historia, el escrito acerca de una conversación de Cornelio Lapide, que es un sacerdote belga, que él describe en uno de sus escritos una conversación que el Papa Inocencio II y Tomás de Aquinas tuvieron en un tiempo. Y el sacerdote belga narra cómo cuando el Papa contaba una gran cantidad de dinero que había entrado a la iglesia, y Papa Inocencio se dirige a Tomás Aquinas y le dice: Tomás, dice, la iglesia ya no puede decir no tengo oro ni plata. Y Tomás Aquinas le responde: tampoco podemos decir levántate y anda. De alguna manera, a través de la historia y los años, la iglesia ha puesto más su enfoque en el aspecto financiero que en el poder de Dios. Ahora, yo no digo que las finanzas no son necesarias o que las finanzas son malas. Lo que estoy diciendo es que el enfoque y la dependencia en las finanzas va a minimizar la manifestación del poder de Dios. No porque Dios no quiera hacerlo, sino porque nosotros no estamos poniendo nuestra confianza y nuestra dependencia en el Espíritu de Dios, pero estamos poniendo nuestra confianza en las finanzas, en el dinero. Estamos dando más énfasis en estas cosas que en lo monetario, en lo económico, en lo financiero, que en el poder de Dios. Ah, hay muchos de ustedes conocen personas que se dedican mucho a levantar fondos y a decir que den para la obra de Dios, y todo es dinero, 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 ah, y no el énfasis y no el enfoque es en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo como aquellos en quienes dependemos nosotros. La respuesta del cojo fue una en la que él comenzó a saltar, comenzó a cantar, comenzó a caminar y se agarró de Pedro y Juan. Y dice que la gente estaba llena de asombro, estaban estupefactos por lo sucedido.
y no podían asimilar este milagro con sus mentes. Era algo que no podían negar, era algo que no podían rechazar o refutar, es algo que no podían decir que fue una fabricación de los apóstoles. Pero esto fue la obra de Dios para poder Pedro y Juan predicar una vez más a los incrédulos y que pudiesen creer. Y muchos, dice, muchos creyeron en el mensaje que Pedro da después. Una de las tendencias como humanos es que la gente al ver esto eh, trataron de hacer de Pedro y Juan ídolos. Y Pedro inmediatamente los detiene y dice, por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho este milagro por nosotros mismos? Y notemos cómo Pedro eh, detiene el pensamiento y las actitudes y quizá los hechos que estaban haciendo la gente de ponerlos en un pedestal como ídolos, los detiene y después enfoca la atención inmediatamente en Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Pedro comienza a darles la historia, a hablarles de la historia. Les habla de Abraham porque Abraham era un fundamento en la ley judía, era en la fe judía, era un fundamento, era el padre Abraham. De ahí dependían muchas cosas y después de Moisés. Y comienza a darles, a darles la historia acerca de Abraham y dice que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, cuando se había resuelto ponerle en libertad y pedisteis mejor a un criminal, que te soltaran a un criminal que al Santo de Israel. Por esa, Dios ha glorificado a su Hijo en la sanidad de este cojo. Es para la gloria de Jesucristo. Toda sanidad que vemos el día de hoy no es para la gloria del hombre o para ver cuán grande es el don de sanidad o de milagros que tiene un hombre, o es para que la gloria, para que Cristo sea glorificado en todo esto. Y Pedro continúa dándoles el mensaje. Y es a través de Jesucristo que este hombre ha recibido la sanidad. Y después les dice, lo que hicieron al crucificarlo lo hicieron por ignorancia, pero ahora lo están, tienen la oportunidad de recibir el Evangelio, tienen la oportunidad de recibir esta oportunidad que Dios está abriendo para ustedes, para que crean con conocimiento de causa. Ustedes han sido testigos de todas estas cosas. Les habla de la historia, no simplemente como una historia, pero les habla de la historia en el contexto de una profecía y una historia predicha que ahora se hace realidad. Y los llama al arrepentimiento, ya vimos esto en el versículo 19, que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Pedro hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento para aclararles que Jesús, el Mesías a quien crucificaron, los profetas estaban hablando de él y esto es lo que están presenciando ahora. La respuesta, ya como dijimos, algunos creyeron, pero capítulo 4 nos habla de los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos que estaban molestos, resentidos, dice el versículo 2, preocupados, molestos, rencorosos, amargados, disgustados, dolidos, ofendidos, porque estaban enseñando en el nombre de Jesús. Jesús fue una amenaza para los líderes religiosos cuando estuvo en vida y seguía siendo amenaza para ellos, no porque Jesús tuviese la intención de ser amenaza, pero eran los corazones
de estos hombres, la dureza de corazón de estos hombres, que Cristo, el nombre de Jesús, seguía siendo una amenaza para su posición, para los privilegios que ellos tenían, en lugar de humillarse y creer al Evangelio y ser portadores del Evangelio, se resistían y tenían una actitud negativa hacia Pedro, Juan y hacia lo que estaban haciendo. Les Los, echan mano y los ponen en prisión. Al día siguiente que se reúnen, les cuestionan: ¿con qué potestad habéis hecho vosotros esto? ¿Quién les dio permiso? ¿Quién les dio autoridad para hacer esto? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, una vez más vemos la función del Espíritu Santo en cada situación, en cada circunstancia, en cada conflicto, en cada crisis. Vemos la función del Espíritu Santo en Pedro, Pedro lleno del Espíritu Santo. Es un estilo de vida que Pedro había adoptado, de vivir lleno del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, y de ahí, ese estilo de vida fluía entonces lo que era necesario en el momento adecuado. Era de lo que Jesús les había hecho partícipes. Acordémonos que en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16 de Juan 1, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, de la plenitud de Jesucristo, de la plenitud de su vida, de la plenitud del Espíritu, tomamos nosotros gracia sobre gracia. Y de ahí es donde, de ahí es donde debe fluir entonces todo lo que hacemos, todo lo que hablamos y decimos, que sea un fluir del Espíritu Santo que pueda ah, tocar vidas, que pueda impactar vidas, no por nuestra labia, no por nuestras palabras, pero porque es el fluir del Espíritu Santo a través de nosotros. Vemos en Pedro una diferencia muy grande cuando hablaba antes del derramamiento del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo es derramado. Pedro habla con tal denuedo y con tal conocimiento de las Escrituras, porque Cristo había abierto su entendimiento de las Escrituras. Pedro cumple la misión en este caso acerca de ser testigo en Jerusalén. Ahora, no es solamente Pedro y Juan. Vemos en ciertos versículos y está de una forma muy ligera quizás, pero se notan, es que, por ejemplo, cuando Pedro se pone de pie, dice, y se puso de pie con los 11. Estaban todos los apóstoles involucrados en esto. La enseñanza de los apóstoles no era solamente las enseñanzas de Pedro y Juan, eran las enseñanzas de todos los apóstoles que estaban participando en esto. Y todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Algunos van a ser más, van a ser famosos, entre comillas, otros simplemente en forma callada, en forma silenciosa, obran, no se habla mucho de ellos, pero llevan a cabo la obra que Dios les ha encomendado. Y después de todo, como dijimos al principio, lo importante no es que el mundo sepa lo que nosotros hemos hecho, lo importante es que Dios sepa que hemos hecho lo que Él nos ha comisionado a hacer. Esta es otra oportunidad entonces para Israel como nación, para que puedan tomar el Evangelio, que vengan a ser portadores del Evangelio. Pedro se dirige a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel una vez más. Se dirige a ellos porque para ellos es la oportunidad primeramente. Se nos interroga, dice, sobre el beneficio, el acto de misericordia hecho a este hombre. Es la respuesta al versículo 7 cuando los gobernantes les interrogan, dice, en con qué autoridad han hecho vosotros estas cosas. Y Pedro le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Y notamos el contraste que ahora Pedro pone una responsabilidad sobre ellos. A quien vosotros crucificasteis, trataste de destruir, pero a quien Dios resucitó de los muertos. Vosotros quisisteis eliminar, quisisteis matar, quisisteis quitar de la historia, mas Jesús lo levantó de los muertos. A quien vosotros crucificaste, Dios resucitó de los muertos. A este hombre, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús que es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo lo que los líderes judíos trataron de destruir, Dios el Padre lo levantó, lo glorificó a Jesús y lo hizo cabeza de la iglesia. Y es la cabeza del ángulo del edificio de la iglesia que Cristo está edificando. Los del concilio no podían negar ninguna de estas cosas, no podían refutar nada, habían sido testigos de esto, conocían al cojo. Y entonces lo que deciden es que amenazarlos para que no hablen y que no enseñen en el nombre de Jesús. Pedro, sin embargo, la respuesta es: juzgad vosotros y si debemos obedecer a Dios u obedecer a vosotros, o obedecer al hombre. Y esto es posible que como iglesia o como nación, cualquier nación que sea en que estemos, es posible que podamos llegar a experimentar estas cosas, de que se nos prohíba hablar. Ha sucedido, ha habido persecución en muchos países, hay persecución en países. Yo sé que hace muchos, muchos años hubo persecución en Colombia, y la gente siguió predicando, siguió hablando de Jesús. Entonces, si algún país ha experimentado esto, no quiere decir que no volvamos como iglesia a experimentar estas cosas. Y si no lo hemos experimentado en algún país, bueno, de alguna manera hemos experimentado esto. Regiones en México, cuando yo serví en el país, había persecución. Algunos de nuestros pastores fueron a perseguidos, fueron algunos de ellos golpeados, fueron maltratados, ah, y la ley, el gobierno no hacía nada por prevenir estas cosas, pero no fue algo nacional, fue algo simplemente regional en ciertas áreas. Sin embargo, persecución para la iglesia en ese entonces. Ah, Versículos 32 al 37 del capítulo 4 eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Abundante gracia era sobre ellos, no había necesitados entre ellos. Y luego tenemos la introducción de Bernabé, que viene a ser una figura importante. Entonces, todo lo que vemos en el libro de los Hechos, vemos paso por paso cómo hay ciertas cosas que suceden. Por ejemplo, en este caso, que Bernabé viene entonces a ser una figura importante en el resto del libro de los Hechos, en su ah, ah, ministerio juntamente con Pablo. Rápidamente, Hechos 5, tenemos el milagro, testimonios, tenemos la historia de Ananías y Zafira, conocemos ya esta historia, entonces no quiero repetirlo, pero versículos 12 al 16 dice que señales y prodigios hechos a través de los apóstoles, siguen los milagros, siguen las señales, los prodigios. Las señales son para los incrédulos, para que puedan creer en Jesucristo. Enfermos eran sanados a través de la sombra de Pedro, endemoniados, espíritus inmundos eran
eran echados fuera de la vida de personas que estaban siendo atormentadas y poseídos por ellos. Y encontramos después que los apóstoles son puestos en prisión, los apóstoles son liberados milagrosamente y el ángel les dice, vayan al templo y anuncien las palabras de esta vida, en otras palabras de Jesucristo. La amenaza del concilio, versículo 26 al 28, una vez más, siguen las amenazas eh, y siguen las intimidaciones. Les mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y llamándoles les intimaron para que no siguieran predicando. Y vuelven una vez más, juzgad vosotros y obedecer, es mejor obedecer a ustedes antes que a Dios. Gamaliel interviene en favor de los apóstoles. Los apóstoles son azotados y amenazados de no hablar en el nombre de Jesús, pero dice que salieron gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Y esto son principios de lo que vamos a ver en capítulos 6 y 7, que la persecución, la intimidación, eh, se intensifica poco a poco, no sucede en un momento, una forma drástica, pero poco a poco se va intensificando ah, la persecución. Comenzaron con intimidar, prohibirles y luego las intimidaciones y ahora los apóstoles son azotados y se intensifica un poquito más la persecución. Y así podemos ir viendo que aún en nuestros días muchas veces la persecución no comienza de una forma llena o drástica, pero comienza poco a poco. Y muchas ocasiones comienza con hacer leyes que van en contra de Dios, leyes que prohíben a la iglesia a reunirse. Tuvimos la experiencia de la pandemia que comenzaron a prohibir que la iglesia se reuniese. En fin, podemos ir viendo las cosas poco a poco que se van incrementando. En capítulo 6 y 7 vamos a ver una intensificación y el versículo 8, capítulo 8 vamos a ver una intensificación, pero recordemos, todas estas son oportunidades para los judíos para que se arrepientan y para que sean ese reino de sacerdotes que Dios los había llamado a ser desde el Antiguo Testamento, pero desafortunadamente vemos el rechazo ocasión tras ocasión tras ocasión y que ese rechazo se va intensificando. Y en fin, necesitamos ver todo lo que sucedió después del derramamiento del Espíritu Santo, cuáles eran las características que la iglesia fue recibiendo de parte del Espíritu Santo para hacer y que causó que la iglesia fuese un impacto en Jerusalén, en Judea, Samaria y después el resto de los hechos en el resto del mundo conocido. Así es que mantengamos en mente estas cosas y que el Espíritu Santo continúe abriendo nuestro entendimiento de las Escrituras para poder darlas y poder enseñar y poder hablar de Cristo con denuedo, y que Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros este día. Gracias, Pastor Humberto. Excelente, excelente sesión. Gracias por este estudio tan espectacular. Gracias por su tiempo, por su estudio y a todos los estudiantes participantes. Les animamos a compartir este mensaje, no solo a compartirlo, a ponerle un me gusta, a escribir comentarios. Y propagar esta palabra, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.